Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Este es un espacio para que debatamos la agenda legislativa en el Parlamento colombiano. En un año donde hemos tenido múltiples leyes, debates, sería bueno, como lo pretendemos el día de hoy, conocer a profundidad lo que ocurre con un tema de vital importancia como es la reforma política que se tramita en el Parlamento. ¿Cambiará el sistema político colombiano? ¿Se transformará el Consejo Nacional Electoral de una vez por todas? ¿Tenemos nueva financiación de las campañas? Todo esto en Legislación y Sociedad. Bienvenidos. Con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, segunda ocasión que ocupa esa cartera, la primera vez en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ahora lo hace en el gobierno del llamado cambio de Gustavo Petro y encargado de liderar un acuerdo nacional que comienza con ¿qué, señor ministro? ¿Con esta reforma política que radicó usted esta mañana? No, en el Acuerdo Nacional venimos trabajando, Gerardo, qué bueno que lo pregunta, ya desde hace varias semanas, desde la semana siguiente a asumir esta tarea. Hemos venido hablando con gobernadores, con alcaldes, con las distintas fuerzas políticas, con consejo gremial, con gremios y empresarios, con organizaciones sociales y sindicales. Este país necesita más concertación y menos confrontación, pero también necesita más reformas y no paralizar la reforma. Aunque varios partidos políticos están de acuerdo con que es necesaria una reforma política que modifique el sistema colombiano, muchos han criticado la iniciativa que fue radicada en el Congreso por parte del gobierno. Son varios los artículos de la reforma política que han generado polémica luego de su radicación. Lo que buscan es fortalecer, es beneficiar al propio partido de gobierno. En el caso nuestro, se nos dieron por el acuerdo de paz 8 años para hacer ese tránsito de estructura armada a partido político, pero debemos descontar los 4 años del gobierno anterior en el cual no se implementó el acuerdo. El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, en compañía de la bancada del Pacto Histórico, radicó el texto de la reforma política en la Secretaría General de la Cámara de Representantes. Uno de los objetivos será promover la democracia interna en los partidos y la transparencia en la financiación electoral. De igual forma, consolidar un sistema confiable, imparcial y transparente. Porque consideramos que en este punto se fundamentan varios de los problemas de este país. Asimismo, limitar el apoyo financiero en campañas políticas, fortalecer el umbral de las colectividades, entre otros aspectos que permitan depurar los partidos y devolver la confianza a los colombianos en las instituciones y los procesos democráticos del país. Siempre que se habla de reforma política, eso parece como un tema lejano, como si no le tocara a ninguno de los colombianos, o muchas veces pues quedan frustrados con los deseos de la transformación política de Colombia. Veamos en este siguiente bloque de noticias o de opiniones qué nos traen los congresistas de Colombia sobre la reforma política. En el espectro político, desde la derecha y la izquierda consideran que es necesaria una reforma política en Colombia. Una más, que ayude a superar la crisis de los partidos políticos. Necesitamos modernizarlos, generarles mayor credibilidad. Eso implica que se ajusten los programas, que se ajusten las capacidades democráticas internas y también la transparencia frente a la ciudadanía. En segundo lugar, tener mayores capacidades para generar coaliciones cuando tengan justamente en perspectiva procesos unitarios para el pacto histórico, por ejemplo, eso es muy importante. En tercer lugar, para una reforma al Consejo Nacional Electoral que garantice justamente que el Consejo Nacional Electoral tenga mayores herramientas para la construcción de un régimen electoral en Colombia. Pero también a darle independencia al Congreso de la República. Yo creo que se necesita una reforma política porque las prácticas políticas vienen muy corrompidas en el país y eso implica pensar en fortalecer el Congreso. El Congreso hoy se comporta como un lacayo del gobierno, cualquiera que él sea, y totalmente subordinado a todos los demás poderes públicos. Desde la izquierda consideran que debe haber una diferenciación ideológica. Identidad partidaria. La mayor coherencia programática, generar instrumentos también de revisión ética y una concordancia con las necesidades, los intereses y los deseos de la ciudadanía. Y lo mismo coincide la senadora Paloma Valencia desde la derecha.
Más partidos políticos no son más democracia, son más clientelismo, son más politiquería. Ideologías no hay tantas, las ideologías son finitas y son muy precisas, y todo lo contrario, cuando usted le pone 30 o 70 partidos políticos, cada uno con una lista de 100 candidatos al Senado, pues ningún colombiano, ninguno puede escoger un candidato serio ahí. Lo que necesitamos son menos partidos, listas cerradas, donde el colombiano vote por un partido, por unas ideas, unas propuestas que defiende, y no por una persona. En una sociedad en constante evolución, las prácticas políticas deben también cambiar. Coinciden senadores de diferentes partidos. Pues la verdad no he podido encontrar una mejor persona para analizar la reforma política de Colombia que Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, la MOE, una de las entidades, en mi opinión, más prestigiosas que hay en el país y en el continente sobre elecciones. Bienvenida, Alejandra. Pues Pedro, muchísimas gracias por la invitación, y sí creo que es momento de hablar de reforma política, porque además estamos cerrando este periodo legislativo como con las carreras de ver qué es lo que se termina aprobando en esta materia. ¿Por qué en Colombia, Alejandra, la gente no cree que la reforma política es con ellos? Ven una cosa como lejana, me da la impresión a mí. ¿Por qué es tan cercana de realmente hacer una reforma política? Porque mira que eso es la misma relación que tenemos con la política. El tema de los políticos, de los partidos, es algo que está por allá, como que no nos toca. La relación con el político es la relación del colabóreme. Venga, usted porque no me colabora, usted porque no me ayuda, pasa el carro blindado, el personaje está por allá, no se puede acercar, y solamente en los procesos electorales es donde se ve alguna cercanía. Ahora las redes sociales también han permitido generar algún tipo de interacción, pero el ciudadano colombiano no siente que las reglas de la democracia son reglas que también lo afectan, y solamente basta mirar los países vecinos para saber que los modelos democráticos impactan la economía, la cultura, las decisiones que tomamos como ciudadanos, pero también las decisiones y la forma como otros toman decisiones por nosotros. Alejandra, y si aterrizamos en esta, que es la que se comienza a tramitar, yo tengo la impresión que comenzó de una manera y va de otra, ¿o es una impresión simplemente desde afuera? Pues mira que ahora estábamos hablando, yo te decía que esto era como la propuesta de reforma política de lo que el viento se llevó. Sí. Entonces, primero hablemos de una que está en Cámara de Representantes, son 3 artículos absolutamente sencillos, que es el paraíso de la clase política, no de todos, de algunos de la clase política, que es poder hacer transfugismo electoral, cambiarse de partido político 4 meses antes de cada proceso electoral sin ningún problema, y quitarle cualquier tipo de restricción a la realización de coaliciones. Hoy hay una restricción del 15% de quienes se quieran coaligar. Esa va como un bólido, porque ese es el sueño, el paraíso, sus mínimos. Pero hay otra que va para 4º debate en plenaria de Senado, que empezó en Cámara de Representantes. Una propuesta que era muchísimo más robusta, que era una reforma, no una reforma política, sino el sistema de partidos, que es de iniciativa del gobierno, que tenía mucha más carne, unos objetivos claros, y que lamentablemente es lo que el viento se llevó, porque está quedando en lo mismo del anterior. Y de esa, Alejandra, en la opinión de la MOE o tuya, ¿qué le quitaron que valía la pena tener en la reforma para los colombianos en materia política? Pues mira, Pedro, el tamaño de pensar esa reforma, por primera vez en 18 años que llevo haciendo, y llevamos desde la MOE haciéndole seguimiento a las reformas políticas, por primera vez se ponía una discusión seria sobre cómo debían ser los partidos políticos, cómo es la democracia interna de los partidos, cómo deberían elegirse las directivas de los partidos, quiénes van a representar a los ciudadanos dentro de los partidos, cómo deberían financiarse los partidos y las campañas políticas. Es decir, por primera vez se pone sobre la mesa una discusión absolutamente seria que hace la pregunta de cuáles son los partidos políticos que necesita Colombia. La idea es que los debates los resuelvan. Lo que terminó pasando por las carreras es que creo que algunos congresistas no entendieron la propuesta. Otros congresistas lo que están buscando son los mismos 2 artículos de la primera reforma, y otros realmente no les interesa tener partidos políticos. Como están, son felices. Hace un momento conversábamos de algo que ocurre en Panamá. Me parece que es un ejemplo muy bueno, Alejandra, y es que en Panamá, cuando se terminan las elecciones, ahí convocan un grupo de expertos para que miren qué se puede reformar. Porque a mí lo que me parece curioso es que estamos a puertas de unas elecciones.
esta es la tercera legislatura y estamos tramitando una reforma política. ¿Eso cómo, digamos... Sí, ¿cómo desencaja o encaja? Claro, pues, para que funcione y que sea de fondo, digamos. Mira, lo que pasa entonces, echemos un paso para atrás. Cada que en este país hablamos de reformas políticas, inclusive los mismos analistas, pero el ciudadano, los mismos congresistas dicen otra reforma política, es que acaso el problema de la corrupción o de la pobreza lo vamos a resolver a través de una reforma política. La respuesta es no. La respuesta es, las reformas políticas tienen como objetivo ajustar las reglas de decisión del poder de acuerdo a lo que ha ido pasando en el último proceso electoral. Y Panamá tiene el mejor ejemplo. Ellos nombran una comisión de expertos donde hay políticos, analistas, académicos, representantes de la sociedad civil, miembros de las instituciones del Estado, revisan lo que pasó en su último ciclo electoral. Y proponen una reforma. Y proponen reformas para ajustar las reglas de la democracia a lo que la democracia te está diciendo. Solamente un ejemplo en Colombia. Nosotros no tenemos ni una sola regla que hable, por ejemplo, de la democracia digital. Y la democracia digital ya hace parte de nuestros debates electorales, pero no hay una sola norma. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la revisión de cómo impacta la comunicación digital o cómo impactan diferentes medios tecnológicos nuestro día a día en tomas de decisiones políticas. Aterricemos en esta, para meterle la carne a esto. ¿Qué es lo que está cambiando la reforma política o el intento que hay, porque todavía no ha sido, digamos, consolidado o aprobado totalmente, en materia de financiación de campañas, Alejandra? Bueno, entonces, telón de fondo para que lo tengamos claro. Sí. 32 organizaciones políticas tenemos en este momento, pasamos de 16 a 32, eso significa que tenemos un desorden en términos de representación política. No tenemos reglas frente a las coaliciones y solamente una organización política, el Pacto Histórico, está conformada por 11 partidos políticos. Ojo con eso, y ahí hay unas reglas de límite para las coaliciones. Tercero, nadie sabe ni cuánto se gasta ni cuánto le ingresa a un candidato y mucho menos a una campaña para hacer proselitismo electoral. Y cuarto, tenemos una autoridad electoral, el Consejo Nacional Electoral, que no tiene la capacidad, lamentablemente tampoco en este momento, la credibilidad para hacer vigilancia y control de los partidos y de las campañas electorales. Ese es nuestro telón de fondo. ¿Qué hacía esta reforma? Que es tu pregunta. Sí. Hacía una reforma al sistema de partidos solamente y tocaba algo del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hacía de reforma al sistema de partidos? Me preguntas por financiación. Sí. Y decía, muy bien, el Estado va a financiar 100% las campañas electorales. Entonces, ahí viene el primer debate de fondo y es, pero los recursos públicos no pueden entrar entonces a financiar una campaña política. No es una forma de apoyar la democracia que una persona diga, venga, yo le quiero poner 1 milloncito, 2 milloncitos o 50 millones a esta campaña política. Y entonces ese era el debate. Lamentablemente el debate no se dio en términos de cuáles son las condiciones de vigilancia y control, sino de la protección que se tiene de poder ingresar recursos para que no puedan ser estos vigilados por la autoridad electoral. Alejandra, vamos a ver una nota sobre transparencia que preparamos en Legislación y Sociedad que tiene mucho que ver con esto que nos estás comentando. La última gran reforma política que se realizó en Colombia fue la Constitución de 1991, que le dio apertura al sistema electoral con mayor inclusión. No obstante, desde Transparencia por Colombia dicen que eso se quedó a medias y que hay que dar mayor apertura al ejercicio de las elecciones en Colombia, acceso a los cargos públicos mediante elección popular. Tenemos muchos problemas históricos de inclusión, de equidad, de participación política. La reforma política, entre otros aspectos, lo que hace es reorganizar de alguna manera esas oportunidades justamente para que haya más inclusión, para que haya más equidad en la competencia política, que recordemos es la puerta de entrada para las decisiones que en teoría nos deberían beneficiar a toda la sociedad. El tema de la financiación estatal es uno de los temas en los cuales Transparencia por Colombia insiste en que el Congreso de la República debe tratarlo en una reforma política profunda y a fondo para evitar la corrupción, la financiación de dineros ilícitos a las campañas políticas. En el ámbito político hay muchos problemas de corrupción.
ese abuso de un poder que se logra a través de las urnas es algo que también se puede tratar de atacar a través de una reforma política seria, de fondo, bien enfocada. Listas cerradas, es decir, que los partidos políticos tengan una sola lista y que se vote por el logo de esa colectividad y no por ciudadanos independientemente, por ejemplo a Senado, 100 cupos, o a Cámara, dependiendo de la circunscripción electoral, busca también transparencia por Colombia. Ha habido listas cremalleras, hombre-mujer o mujer-hombre, para buscar paridad de género. Se han logrado avances, primero fue el 30% y ahora el 50%, para que haya mayor participación de las mujeres. Un sistema político que le dé garantías, que le dé confianza a la ciudadanía con respecto a que los procesos electorales son claros, son transparentes, va a generarle más credibilidad a la democracia. Y un sistema político en el cual hay mayor equidad, es decir, que las condiciones para participar están más niveladas, hay menos dependencia, por ejemplo, de recursos, de apoyos específicos, y que le da más oportunidad a la gente para que se involucre en la política, traerá, por lo tanto, creo yo, un debate público mucho más sano. La discusión en el Congreso de la República durante todas las reformas políticas tramitadas estos años ha sido sobre si hacer apertura es mayor democracia o si al contrario el debilitamiento de los partidos debilita el sistema electoral colombiano y por ende el ejercicio del poder. Alejandra, ¿cómo hacerla para que, digamos, las elecciones sean más transparentes? Yo sé que pues estamos tramitando una reforma, pero ¿cómo se completaría la transparencia en materia de financiación o en materia de recursos para las campañas políticas en Colombia? Indiscutiblemente, cuando hablamos de transparencia tenemos que hablar de la financiación de las campañas políticas. ¿Qué tenemos hoy, Pedro? Hay una decisión de los partidos políticos, en su mayoría, no la totalidad, en que sea imposible en este país poder hacer vigilancia, control y seguimiento a la financiación de las campañas políticas. ¿Por qué ese interés tan profundo de que no se puede hacer ningún tipo de vigilancia y control? Porque en Colombia sí hay un diferencial que hace la cantidad de plata que puedes poner en una campaña electoral. Nosotros tenemos listas abiertas. ¿Eso qué significa? Que los mayores enemigos entre sí mismos no es el del otro partido cuando estás en el día de las elecciones, es su propio compañero de organización política. ¿Cuál es el diferencial en que tú puedas tener más votos o que yo pueda tener más votos? La cantidad de plata que yo me puedo conseguir en términos de financiación externa para poder hacer mayores eventos. Pero adivinas qué distorsiona ese sistema. Una cosa es que digamos, listo, todos vengan y nos financian. No, lo que termina distorsionando es que alrededor del 87% de la financiación de las campañas políticas en Congreso de la República son de recursos propios. Es decir, entiendo que es nuestro proyecto familiar, el mío y el de mi familia, el que yo esté en el Congreso. Efectivamente, si yo financio con un 87% en promedio mi campaña electoral, significa que no hay terceros que me lo están financiando. Entonces, aquí el debate no es si solamente cerramos a financiación estatal. El debate en serio es, también me vas a poner límites a mí para que yo pueda financiar solamente con mis recursos y comprar mi curul, y eso restringe entonces la capacidad de control político. Por eso ese debate es tan importante. Alejandra, otro tema que ha surgido y que es, digamos, recurrente en esta reforma es las coaliciones. ¿Cómo quedarían en esta, en la que está, digamos, no en la que el viento se llevó, sino en la real, las coaliciones a futuro en Colombia? Pues mira, solamente toman una decisión y es una decisión que es absolutamente incompleta pero perversa. Eliminan el umbral máximo del 15% de votos que deben tener los partidos para poder coaligarse. Es decir, un partido que tenga, te voy a poner un ejemplo, Partido Conservador, tiene el 16% de la votación del Senado de la República. ¿Eso qué significa? Que no puede hacer una coalición para Senado de la República. ¿Por qué? Porque ya supera el tope del 15%. El Partido Liberal, Cambio Radical están sobre el orden del 15%. Para poder coaligarse necesitarían un partido que solamente tuviera el 1%. ¿Cómo llega la bancada del Pacto Histórico a lograr una de las bancadas más grandes? Se coaligan 11 organizaciones políticas pequeñas. Y eso es lo que permite sumar todos esos votos, porque la lógica de coalición era poder garantizar la supervivencia de partidos pequeños. Solo que la lógica se rompe y no la ayuda a romper el Consejo Nacional Electoral porque llegamos a 32 organizaciones políticas. Entonces,
Entonces, calcula lo que es matrimonios entre 32 organizaciones políticas, la mayoría de ellos con muy poquitos votos, que lo que están buscando es la supervivencia a través de la entrega de avales, la financiación del Estado y la reposición de votos. Es decir, bajaron el estándar que había para que los partidos fueran fuertes. Entonces, algunos senadores dicen, más partidos no es más democracia. La MOE cree eso. Más partidos no es más democracia. No olvidemos algo. Cuando la parapolítica se tomó los territorios de este país y hizo política a través de las armas, teníamos 70 organizaciones políticas y no éramos más democráticos. Lo que haces es fracturar en tantas organizaciones políticas que se disuelve y se diluye completamente la capacidad de vigilancia y control. Y cada político se vuelve el dueño de su organización. ¿Qué necesitamos? Tener un número de partidos razonables que puedan ser vigilados, controlados, pero sobre todo... Y más fuertes. Que sean más fuertes y democráticos. Porque hoy tenemos unos partidos políticos que lo que entregan más bien parece que estuvieran entregando afiliaciones temporales para la representación en el Congreso de acuerdo o a tu visibilidad o a la cantidad de plata que tienes. Otro de los temas es el Consejo Nacional Electoral. Yo siento que aquí hay como una intención de convertir eso en algo más como un tribunal y con expertos. ¿Es por ahí el camino de la reforma? La reforma inició siendo muy tímida frente a lo del Consejo Nacional Electoral. Realmente, Pedro, lo que sería mejor es tener una discusión solo y exclusivamente del Consejo Nacional Electoral, sección quinta y registraduría, digamos. Sí vale la pena, porque eso es lo que nos organiza legalmente, cómo nos movemos, las reglas de cómo se aplican y quiénes aplican las reglas de juego. Que al final lo legitima, pues. Exactamente, pero entran a lo del Consejo Nacional Electoral porque la propuesta inicial entiende que hay que generarle legitimidad a la autoridad electoral y que la legitimidad no se logra siendo el origen de los miembros del Consejo Nacional Electoral político, que tienes que distanciar de cuál es la cantera de donde salen los nombres que pueden ser elegidos para la autoridad electoral y quién elige la autoridad electoral. Al inicio había una muy buena propuesta. La cantera eran cortes, digamos, se buscaba alejar. Está la discusión de qué tanto politizar las cortes, que ese debate vale la pena darlo, pero estaba esa intención, digamos, uno da de dónde sale, tampoco tienes mucho, sí, hay que pedirle al Papa los nombres. Y la elección se mantenía en el Congreso. Hoy ya estamos, se sigue manteniendo más o menos la misma propuesta, pero unas ternas las elige y las postula también el Congreso de la República. No se está pensando en escalonado, entonces aquí todos entran nuevos a aprender de electoral y cuando hacen la curva de aprendizaje se van, y eso ha sido muy malo para nuestro sistema electoral. Alejandra, nos gusta en Legislación y Sociedad oír a la ciudadanía y es salir a la calle a ver qué está pensando sobre la reforma política la gente. En este bloque lo podemos ver un segundo. Pocas veces una elección en Colombia supera el 50% de los votos habilitados por la Registraduría Nacional. Sin embargo, los ciudadanos todos tienen una solución para mejorar la política, comenzando por saber qué es política. Enseñándole a la gente sobre qué es la política y sobre historia de la política. Que llegue gente más preparada, porque llega gente muy ignorante y son honorables senadores, pero llegan muy sin falta de preparación. ¿Qué le cambiaría la forma de hacer política en Colombia? Dejar la mermelada. Nada de pagos por comisión y bajarle el sueldo a los senadores y congresistas, que lo hagan por pasión. Meter gente emergente, pensante, honesta. Esa opinión de la gente que es fresca, ¿no? Es como espontánea. A mí me da la impresión que están buscando elevar los estándares de los congresistas, porque creo que, a pesar de que siempre tuvimos congresistas complejos, pero el estándar se bajó mucho. ¿Es así, María Alejandra? Yo no estoy hablando de que en la reforma política lo tengan, pero la gente... Sí tiene forma, Pedro, de poder elevar los niveles o de por lo menos poder identificar un grupo de líderes que pueden tener una representación en el Congreso que se adecue a las expectativas de los ciudadanos. Lo primero que hay que decirle a los ciudadanos es que son ellos los que salen a votar, digamos. El Congreso los elegimos todos.
Entonces, eso lo tenemos que recordar. Exacto. Todos tenemos que repartir aquí el mea culpa. Muy bien. Eso es lo primero. Pero dos, también hay una responsabilidad de las organizaciones políticas que hoy no la asumen. El aval, y eso se nos olvida, es cuando un partido político le dice a todos los ciudadanos: esta persona la presento porque representa lo que nosotros pensamos, creemos y queremos y soñamos para este país. Sí. Eso es un aval y eso perdió valor. ¿Qué es lo que busca la reforma política? Y por eso te digo que si hay una forma de llegar. Cuando tú tienes mecanismos internos de democracia, tienes simpatizantes o militantes, sabes quiénes son, no toma la decisión una persona o los 5 senadores o representantes a la Cámara, sino que hay una militancia que discute hacia dónde quiere ir la organización política, con quién hace coalición, con quién no, si es mejor candidato este o ella. Ahí tienes mejor calidad de ciudadanos que el partido después puede salir a decir: me siento orgulloso de presentar esta lista o estos nombres a su consideración. Hoy eso lamentablemente no pasa. Pues en este, digamos, debate de legislación y sociedad sobre la reforma política me quedan claras varias cosas. La primera es que hay que transformar la financiación de las campañas. Indiscutiblemente. Segundo, el Consejo Nacional Electoral también hay que meterle el diente. De pronto falta mucho, pero vale la pena que esto que se inició pueda hacerse a más largo plazo y más a profundidad. Y tercero, lograr que los partidos se fortalezcan de una manera, digamos, donde no queden muchos, sino que queden pocos, pero más fuertes. Esos serían como mis 3 resúmenes y paso fuertes entendidos como democráticos, sí, claro. Además. No, sí. Por supuesto. La fortaleza se la da a los... La democracia como interna. me decías tú que en Alemania, por ejemplo, que es más fuerte el participante que el que lidera el partido. Exactamente. María Alejandra, gracias. No, pues Pedro, muchísimas Muchas gracias por habernos placer. acompañado, porque me ha podido quedar horas hablando de un tema que nos apasiona y que de verdad se vuelve muy interesante gracias a los conocimientos de la MOI tuyos. No, y además te invito a que entres a Lupa Legislativa, a que le hagan seguimiento, sí, claro que sí. Todo lo que les acabo de contar lo van a poder encontrar en Lupa Legislativa. En vivo van a poder ver los videos, cuáles son las propuestas, en qué van, qué falta. Entonces es una herramienta muy interesante para saber qué está pasando dentro del Congreso. Mil gracias. A ti. Pues muchas gracias por acompañarnos en Legislación y Sociedad. Este fue un tema interesante, gracias a la problemática, al debate que hay en el Parlamento, pero también a nuestra invitada Alejandra Barrios de la MOI. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Legislación y Sociedad. Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso.